Bueno, coronel retirado Orlando Arévalo Castillo, bueno, último administrador del viejo mercado de Getsemaní, primer administrador del mercado de Basurto. Una reminiscencia, ¿cómo era un día común y corriente para el administrador del viejo mercado de Getsemaní y cómo inició el proceso de desmonte y traslado hacia Basurto? Mira, Lucho, primero debo comenzar diciéndote de que por qué yo llegué al cargo ese. Era gerente de las empresas públicas de Cartagena el ingeniero José Enrique Rizo Pombo. Yo estaba recién retirado de la Policía Nacional, en el grado de coronel, como dices tú. Un mediodía, más o menos, sí, recibí una llamada de José Enrique Rizo en el sentido de que quería hablar conmigo para vincularme a las empresas públicas en algo en que el presidente López estaba muy interesado en que se cumpliera en Cartagena, que era el traslado del mercado de Getsemaní al mercado de Basurto, en donde actualmente está. Salí de mi casa como aproximadamente 3 de la tarde a hablar con el gerente de las empresas públicas. Me propuso inmediatamente de que la ciudad, el presidente López, como te dije, necesitaba urgentemente dejar limpio el espacio donde está el centro de convenciones y el mercado, trasladarlo. Que no encontraba una persona indicada para eso, sino que yo le hiciera un bien a la ciudad. Le manifesté con toda, y ahí sí no puedo decir que modestia aparte, sino con la sinceridad característica en mí, de que mi condición de oficial retirado en el grado de coronel no daba como para aparecer yo después de administrador de una plaza de mercado, y él no estaba para eso. Que en cuanto a los servicios al país, yo sí es que se lo había prestado en operaciones de orden público, porque todos sabemos cómo estaba el país. Le cambiaron la denominación de jefatura de mercado, de jefatura de administración de mercado, por jefatura del departamento de mercados. Acepté y procedí, de inmediato me posesioné. Al otro día yo estaba posesionado. Llegué al mercado viejo a cumplir la misión de que no podía seguir funcionando porque ahí se iba a construir el centro de convenciones. Y de hecho, ese mismo día, después que se terminó sus labores, el pabellón de la carnicería, a destruir todas esas mesas del mercado, el sector de las carnes. Cuando llegué en la tarde a hablar con el Rizo Pombo, se sorprendió cuando le di la información de que había destruido unas 20 y pico de mesas, 28 mesas. Se quedó alarmado. Llamó me acuerdo que fue a Lucho Bustamante a informarle lo que había hecho, y seguí
En el mercado en ese entonces funcionaban 3 sindicatos. Yo no me había percatado ni tenía experiencia de sindicatos ni nada de eso. Entonces, uno que era de Acoviva, que eran los mayoristas. Víveres y abarrotes. Que era de Víveres y Abarrotes. Estaba ahí precisamente Ramírez. Guillermo Ramírez, conocido comúnmente el Cachaco Ramírez. Y el hermano. El hermano. Y otros más. Además estaban el sindicato del otro, de la otra parte de negocios, de colmenas, y agregado estaba el sindicato ya de vendedores menores, que podríamos llamar vendedores estacionarios. Eran 3 sindicatos. Ante la actitud mía de desalojar y dejar limpio el lugar, el Mercado Viejo, reclamó el sindicato de los de los negocios, el más grande, entre otras cosas. Tuve quejas, reclamos airados, pero yo estaba cumpliendo una misión de facilitar el traslado hacia el mercado de Basurto. Llegó el momento en que el mercado estaba casi desocupado. A su vez, el mercado de Basurto no estaba terminado, porque ese mercado se hizo con el criterio de sectorial. No fue hecho para convertirlo en un mercado total, general, central, no, sectorial. Por otro lado, las empresas públicas, la oficina encargada, creo que la atendía un funcionario Hugo Gentiles. Atendía, era el del censo y demás. Ese censo no coincidía casi nunca, pero en todo caso el traslado se hizo. No fue una tarea fácil, jamás. Si la situación de ese traslado hubiera sido en estos momentos actuales, yo pienso de que no hubiera sido posible. Hubiéramos sido muchos los que hubiéramos sido detenidos o presos o investigados, bien sea por la Procuraduría, bien sea por la Defensoría del Pueblo, en fin, porque no fue fácil la tarea. Fue una tarea ardua, difícil, hasta asuntos personales y demás. Bueno, ¿qué siguió después de la demolición de las mesas del sector de carnes en el mercado de Basurto hasta llegar al camión con la papayera y los últimos comerciantes yéndose para...? Yo seguí con mi tarea, sí, de destruir, tumbar, demoler. Yo tenía una cuadrilla que la dirigía, entre otras cosas, un buen trabajador palenquero, creo que apellido Martínez. Entonces, eso después de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, cuando ya el mercado quedaba vacío prácticamente, comenzamos nosotros nuestra tarea de destruir, de tumbar pues, colmenas, de tumbar todo. Eso quedó ya casi desocupado. Pero teníamos el otro inconveniente de que el mercado de Basurto no estaba totalmente construido para albergar toda esa gente aquí. Porque en el mercado de Getsemaní eso era una anarquía, eso era un desorden total. Ahí no se podía caminar. Ahí eso lo cogía la avenida del Arsenal, más allá, la avenida pegada a la bahía. Y eso era un desorden total.
Sí. De tal suerte que, pero a su vez tampoco cabían en el mercado de Basurto. Eso fue con una angustia tremenda. Llegaban materiales, llegaba todo, y haciéndose las obras en forma rápida para poder adjudicar a la gente. Siempre estaban los reclamos, siempre estaban las discusiones, estaban las quejas y demás. Llegó el momento ya del traslado, ahí sí hubo el apoyo ya de la Infantería Marina y de la Policía Nacional, que prácticamente pues con ese apoyo se hizo el traslado. Lógicamente que continuaron los reclamos de todos los sindicatos. Acoviva, que era de los mayoristas, sí era como condescendiente con la situación, y ellos sí, porque entre otras cosas el pabellón de ellos sí estaba totalmente determinado. Ellos se pudieron reubicar allá en el mercado de Basurto. Después vino pues ya el manejo del mercado, ya el manejo interno donde en realidad de verdad hubo una serie de prohibiciones ya de parte de la mía, en el sentido que prohibido vender licores en el mercado, allá no se vendía licores, prohibido tomar licores en el mercado, nadie tomaba licores. Yo a su vez fui revestido con la facultad de inspector con las funciones de inspector de policía. Y si tenía la función de inspector de policía era para hacer cumplir el Código Nacional de Policía. Entonces, los víveres, todos los pasillos debidamente desalojados, había mucho movimiento en el mercado, gente de todos los estratos sociales hacia su mercado en Basurto sin ningún inconveniente. La seguridad ante todo. Tuve la colaboración del comandante del departamento de policía, que entre otras cosas era compañero mío de curso. Estaba aquí, el cordel acero. Impuse la disciplina, se sintió la disciplina, fue comentada esa disciplina, fue acogida esa disciplina, y el AMPA, entre otras cosas, se ahuyentó porque en mi condición de inspector de policía, delincuente que se capturaba en el mercado, delincuente que iba a pagar 6 meses de arresto en la cárcel de San Diego. De esta suerte que los zampones tenían mucho cuidado, hacían su fechoría, pero en las afueras del mercado. ¿Qué más podría yo agregarle? Esto es mucho lo que tengo, mucho, pero ha transcurrido tanto tiempo que la memoria, pues, con esta fragilidad de la mente, se le olvidan algunas cosas, son muchas. Bueno, haciendo reminiscencia, coronel, ¿cómo era un día normal en el viejo mercado de Getsemaní? El movimiento de la plaza, la gente. En el barrio de Getsemaní, sí, lo normal era el desorden, sí, totalmente. Lo normal era la inseguridad, totalmente. Esa es la verdad. Y además, lo antiestético. Porque el sector muy importante de la ciudad pues estaba invadido por una plaza de mercado que no era plaza, era un desorden total. Eso era un día normal en el mercado de Basurto. ¿Cuántos vendedores más o menos había en el momento en que se acabó el mercado de Getsemaní? Ya, Lucho, yo en realidad no te podría decir, pero allí eso es que no había un solo centímetro de tierra desocupada en el mercado. En el mercado y fuera del mercado. Porque es que eso llegaba prácticamente al paseo Camión de los Mártires. Ahí difícilmente, porque los buses, entre otras cosas, pasaban frente al mercado.
Los buses y se estacionaban ahí, en el mercado. Entonces era un desorden total, absoluto. La inseguridad, a ese nivel ya, para ese entonces, ¿ve? Guardar proporciones, ya sé como la que estamos viviendo en este momento. Una inseguridad que habían señoras que quedaban despojadas del dinero para hacer su mercado. Se tenían que regresar a sus casas sin dinero y sin el mercado. Las noches, ¿cómo eran, coronel? Muy movidas en ese entonces. Las noches había cantina en los alrededores. En los alrededores sí estaba totalmente lleno de cantinas y de kioscos. Sí. La gente tomaba mucho en los kioscos. El comedero que había allá atrás en la Carbonera, la cueva se trasladaba para acá, frente a lo que se conocía con el nombre de la Colombiana, ese sector de Monroy. Ahí se ubicaban las ventas de comida. Mucha gente que salía de sus fiestas, lo veía con vestido entero, comiendo ahí en la antigua cueva, lo que podríamos llamar, ¿no? Rafael, Dimas, me acuerdo de esos nombres. Había una venta esa que le llamaban los 12 apóstoles, porque eran 12 puestos en las bancas. Eso era movido de día y de noche. Lógicamente de noche menos, pero de noche era puro el movimiento de los kioscos, porque el mercado estaba rodeado de kioscos, se vendía de todo. Bueno, el paso a Basurto, la imagen que recuerdo de la inauguración de ahí el traslado, sí. Propiamente el alcalde, ya Rizopombo ya no era gerente de las empresas públicas, ya era el alcalde de Cartagena. Gobernador Haroldo Calvo. Y Haroldo Calvo era el gobernador de Bolívar. Entonces el alcalde, que vivía pendiente a lo de Basurto, cada rato me visitaba a ver cómo iban las obras. Le metió un poco de folclore a ese traslado, música, alegría, el anuncio de la llegada del presidente López a Basurto también, pero ya cuando ya se había hecho el traslado ya estábamos organizados, pero ya se corría la bola, como coloquialmente se dice, de que López vendría al mercado de Basurto, y lo cumplió. Sí. Bueno, yo recuerdo una estampa, coronel, usted me corregirá si estoy o no en lo cierto, del gran espacio abierto que había en los alrededores del mercado de Basurto y que hoy está invadido. Era un espacio libre. ¿Qué pasó? ¿Qué cree usted que sucedió? Dentro de la programación esa de Basurto, las empresas públicas, entiendo que fueron las empresas públicas, ¿sí?, compraron unas casas frente a la avenida Pedro Heredia para ampliar el mercado de Basurto. Me acuerdo yo que el encargado de esas negociaciones era Ignacio Amador de la Peña, Igapé. Él negociaba las casas, se tumbaban las casas, también era función mía, tumbar las casas, y se abrían los espacios. Lo cierto es que yo me vine y los espacios quedaron ahí, sin oficio de ninguna naturaleza. Con el correr de los años, parece ser que esos espacios fueron invadidos. No sé qué pasó, si hubo alguna negociación posterior en relación con eso, una adjudicación posterior, pero los espacios, mientras yo estuve y años después, no fueron utilizados. Bueno, ¿qué significó para Orlando Arévalo Castillo y para la ciudad
el traslado del mercado de Getsemaní a Basurto, del mercado central? Bueno, yo digo que... Usted como persona y funcionario... Yo creo que una Cartagena antes del mercado de Basurto y una Cartagena posterior al mercado de Basurto. ¿Por qué? Porque al salir el mercado de Getsemaní vino la construcción del centro de convenciones, que le dio a Cartagena pues una imagen totalmente distinta al lugar, y lógicamente un movimiento más a Cartagena en todo sentido, económico, laboral, en fin, totalmente. La Cartagena con el mercado de Getsemaní y la Cartagena con el mercado de Basurto. Lástima que el mercado de Basurto, las administraciones dejaron de caer esa disciplina, ese orden, porque en verdad era mucha la gente la gente importante, más de casi importante, de estrato 6, como podemos decir, que hacía mercado en Basurto. Totalmente confiada, no había riesgo de nada en absoluto. Yo disponía de un micrófono en la oficina que permanentemente me mantenía transmitiendo mensajes de seguridad, de confianza, de orden, de disciplina, y eso iba calando. Y tanto que en realidad de verdad, si tomaban licor, lo tomaban muy escondido, porque ahí no se veía cantinas, ni se veía venta de drogas, nada en absoluto. Yo recorría el mercado no sé cuántas veces, lógicamente con el apoyo de la policía, de agentes, y controlaba personalmente. Lástima que eso decayó y después vino otra vez el desorden que uno observa ahí en el mercado. Pero eso ahí se podía transitar y se podía comprar, negociar y hacer mercado las amas de casa. Bueno, coronel, estamos en marzo del año 2020 y por mandato judicial, pues bueno, el viejo mercado de Basurto tiene que trasladarse a otro lado. ¿Cómo cree usted que va a ser ese traslado, teniendo en la mente la perspectiva de lo que fue el proceso que usted lideró cuando sacó el mercado de Getsemaní? Bueno, ese es un propósito de hace rato. Yo oigo la cuestión de sacar el mercado de Getsemaní, del mercado de Basurto, pero no ha pasado de ser un propósito, porque la realidad que se han hablado de tantos sitios para trasladar el mercado de Basurto para otro lugar, que prácticamente el propósito ha quedado en eso. No ha habido una decisión política para llevar a cabo esa empresa. Lo cierto es que el mercado está en unas condiciones que se deben tomar decisiones determinantes, porque la forma como está no puede, eso va contra todo. No hay autoridad, no hay una administración, hay una inseguridad total. Eso es permanente. ¿Cómo cree que va a ser ese traslado? Si fuera mañana, ¿cómo cree que sería? En las condiciones en que se hizo jamás. Sí. Jamás, porque entre otras cosas, ahora la gestión legal también tiene sus tropiezos. Sí. Todo funcionario pues se cuida y piensa que va a ir preso, va a ir investigado. Entonces, en las condiciones en que se hizo el mercado de Getsemaní de Basurto, no lo veo, jamás. No sé en realidad qué decirte en relación con eso y los impedimentos que podrá presentarse ahí. Hay hasta políticos, ahí se entrometerá toda, eso pasará y volvemos al mismo tema de la derecha y de la izquierda entorpeciendo a la derecha, no sé qué, en fin, eso no veo fácil la situación,
Primero que no hay el lugar, no se sabe ni dónde puede ser. Y al trasladarse tiene que ya quedar las instalaciones debidamente adecuadas para el desempeño de esas funciones, ¿no? De esas labores. No lo veo. Anécdota, coronel. Eso sí, cantidades, ante todo en el control del AMPA. ¿Tú crees que sanear una plaza de mercado, proporcionarle seguridad, produce muchas cosas? Allá había una jovenzuela que se llamaban la Diabla. Ya me acuerdo, la Diabla. Los mismos agentes le tenían miedo. La Diabla hacía y deshacía por todas partes. En una ocasión me llevaron una señora, como de unos 70 años, más o menos, sangrando por el codo, que la habían atracado, pero en las afueras del mercado, no dentro, en las afueras. Y me la llevaron allá, y era la Diabla. La autora. La Diabla. Ahí di orden a la policía que la Diabla aparecía porque tenía que aparecer, o los agentes se iban de ahí, pues no servían. Y así fue. Me llevaron a la Diabla. Iba pasada de todo, de droga, de licor. Me la llevaron. Ella, le agradezco algo, porque yo, estando en el mercado de Basurto, yo había ya renunciado a 2 ocasiones anteriores y no me fue a aceptar la renuncia. El primero que se oponía era Rizopompo. No me fue a aceptar la renuncia. Pero a la Diabla le agradezco. En realidad, cuando yo vi a la señora que ella había atracado, se me vino a la mente fue la imagen de mi madre. ¿Ves? Esta pobre señora de un corregimiento de María la Baja. El Playón, Ñanguma. Sí, un corregimiento de María la Baja. Y cuando me dicen que ya la Diabla estaba allá en la oficina, la tenían ahí, estaba tirada en el suelo, yo cogí un palo con que andaba y le lancé el palo a la fuerza, que afortunadamente ella se inclinó en ese momento y quedó la pared descascarada. O sea, si yo le hubiera dado a esa mujer con el palo, pues como se matan a los cerdos, ¿no? Le di gracias a mi Dios, temblaba de la ira, y ahí sí, salí inmediatamente para la gerencia y yo hasta aquí llego. Y no salí de la gerencia de la empresa pública hasta tanto ver mi renuncia. Eso se lo agradezco a la larga a la Diabla. A veces me volvía yo consejero. Había una señora Francia, me acuerdo yo, era mayorista de pescado, y llegaron a comprarle todo el bagre que ella tenía para los días de Semana Santa. Y precisamente le dijo al comprador que no se lo podía vender, porque si él le vendía el bagre a él todo, ¿qué hacía ella después para seguir vendiendo? ¿A quién le vendía después? Tuve que decirle, no, véndalo, y salí, compré otro bagre más y lo trae. ¿Qué mejor que eso, Francia? Entonces me dio las gracias. ¿Ves? Así, una cantidad de Jerónimo Restrepo, que no tenía, que se volvió después mayorista en naranjas. Sería refrescar la mente, Lucho, porque hay mucho que hablar del mercado, mucho. Y esa historia está bonita. Es una experiencia tremenda. Yo quiero una experiencia ahí
administrando eso, tremenda. Claro, digo, administrando como jefe del departamento de mercado, pero tenía una oficina central en el mismo mercado de Basurto. Me volví un consejero y un verdadero director, con el principio de autoridad por encima de todo, aplicando el código de policía para proceder legalmente. Y a Basurto y a la cárcel de San Diego fueron más de 100 delincuentes ahí, pero no por 20 días, ni por un mes, ni por una semana, eran 6 meses, porque el código me faltaba hasta 6 meses de arresto. Y yo aplicaba la máxima, y yo ya descansaba por medio de ese delincuente. Y el otro, y a veces los mismos policías cogían delincuentes en otras partes y decían, vamos para Basurto para decir que fue en Basurto donde te capturamos. Y los delincuentes se reclamaban, no, por favor, donde el coronel no me lleve, pues ellos sabían que eran 6 meses. Eso es, Lucho, lo que hay que aplicar es el principio de autoridad. Que el gobernante gobierne, y gobierne con pulcritud, con transparencia, para poder ejercer esa autoridad con propiedad, que es lo importante. Por eso estamos fallando aquí, por la corrupción. Entonces el gobernante no puede gobernar, y está el soborno por debajo de la mesa, está la dádiva para que uno no cumpla lo que debe cumplir, y está el cohecho, está la concusión, en fin, todos esos delitos contra la administración pública. Eso es lo que nos tiene a nosotros en la situación de caótica en que estamos. Pero yo sí puedo decir que cumplí a cabalidad mi función como jefe del departamento de mercado. Bueno, yo creo que el doctor Rizopombo, una obra que hizo, ahí debe comentar eso. No lo he leído, pero debe comentar cómo se hizo ese traslado, en qué forma se hizo ese traslado. Bueno, coronel, muchas gracias. ¿Algo más que decir? No hay mucho, pero en realidad en un momentico, pues, con estos afanes y demás, pero es mucho, Lucho, que hay que hablar del mercado. Bueno, haremos una segunda parte de anécdotas. Es mucho, te repito, es mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucho, a ti.